apenas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos, con él yo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos ha calumniado ni agraviado, ni ha tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Padre, gracias por esta hora y por esta maravillosa oportunidad de poder llegar ante tu presencia con alabanza, con adoración, con alegría y con disposición para recibir de tu santa palabra. Gracias por este pueblo que ha venido de diferentes lugares de este país. Igualmente los que han podido llegar de otras naciones. Gracias por el esfuerzo y por el sentir que tu Espíritu Santo ha colocado en el corazón de ellos, y ellos la buena disposición para venir hasta este lugar. Gracias por reunirnos y por darnos este honor y este privilegio. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos bendiga, que nos hable y que nos permita una palabra que pueda edificar, que pueda profundizarse en nuestro ser, y que podamos todos a una exaltar, glorificar tu nombre, y también, sobre todo, obedecer y poner en práctica tu palabra. Permítenos, Señor, tu bendición, tu asistencia. Te pido por favor que tome mi vida, que la utilice como un instrumento en esta hora, porque todo el honor y la gloria te pertenece solamente a ti, Padre. Nosotros solo somos barro, instrumentos en tus manos, pero el que puede obrar en el corazón de cada oyente es tu Espíritu Santo, es tu presencia, llevando esta palabra a cada corazón. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Por favor, tomen su lugar, amados hermanos. Una vez más, quiero saludar a toda la audiencia de Betel Televisión, de Volvamos a Dios, y de todos los medios que se están utilizando para llevar esta palabra a los diferentes lugares del mundo. También los canales que en otros países como Costa Rica, como Bolivia y otros retransmiten en este mismo momento esta señal. Al Señor le damos la gloria. Pero también quiero saludar aquí en la ciudad de Medellín, en todo el departamento de Antioquia y a otros lugares donde el Señor nos permite llegar a través de la radio 590M, Volvamos a Dios. Y damos toda la gloria al Señor por concedernos esta herramienta poderosa para llegar a la familia antioqueña y para llegar a muchas personas que necesitan de una palabra que los oriente y que los conduzca a buscar a Dios, entre tanto que Él puede ser hallado. Quiero en esta hora hablar del tema la credibilidad de un líder verdadero. La credibilidad de un líder verdadero. Hemos podido mirar
que a lo largo de estos años Dios se ha propuesto en trabajar con el carácter de cada uno de nosotros. El carácter, cuando lo rendimos, cuando lo entregamos y le permitimos que Dios, a través de su palabra, lo perfeccione, lo vaya puliendo, pues puede llegar a servir y a rendir culto y a rendir gloria al Todopoderoso, ya que verdaderamente el carácter no son las buenas ideas o los buenos pensamientos, sino es la realidad de nuestras acciones, y es el carácter el que manifiesta esas acciones. El carácter se va formando desde la niñez, y por eso pudiéramos decir que toda la vida estamos formando y desarrollando el carácter. Cuando venimos al Señor, pues venimos desordenados, queriendo hacer nuestra propia voluntad, queriendo enrutarnos conforme a nuestros deseos. Pero cuando venimos al Señor, Él comienza a trabajar, a tratar y a perfeccionar nuestra vida, como dice el apóstol Pablo: aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Recuerden cuando, después de la resurrección, el Señor vino a Pedro. Recuerde que este discípulo lo había negado 3 veces, y le habla también 3 veces, y le pregunta con mucho amor, pero con mucha firmeza, que si le amaba más que todos los demás. Y yo pudiera decir que Dios, el Señor, estaba diciendo: me ama más que todas las cosas, más que a sus amigos, más que a la mar, más que a los peces, y más que todo lo que usted se ha ideado en su corazón y quisiera llevar a cabo. Es la pregunta, y él tiene que responder: Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dice: apacienta mis corderos. Y luego vuelve a decirle la segunda vez, y él le vuelve a responder, y él dice: apacienta mis ovejas. Y así sucesivamente. Y cuando este hombre se rindió a la tercera vez que le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, todo está claro ante tu presencia, yo no puedo ocultar ni esconder, y tú conoces lo profundo de mi ser. Entonces el Señor le dijo a Pedro: Pedro, cuando era joven tú me ceñías e iba a donde quería, pero ahora que has puesto tu vida en mis manos, otro te llevará, otro te ceñirá y te llevará aún donde tú no quieres. En otras palabras, de aquí en adelante comenzará un trato específico en su carácter. Y usted sabe lo precipitado, dijéramos como en nuestros términos, lo atado para hablar, para querer ser el primero y para querer responder cualquier pregunta. Después de esto lo encontramos hablando en su carta primera y en la segunda del amor de Dios, de amar al prójimo, de amar al amigo, de no pagar mal bien, sino al contrario, si nos hacen mal, es
con el tiempo fue tratado, fue de alguna manera por el poder de Dios y fue llevado venciendo la dureza, venciendo el viento y las dificultades que se le podían presentar, dependió de la ayuda del Todopoderoso. Se dice que al final de su vida, él no dijo que no lo crucificaran, negó era a ser crucificado como había sido y pidió que le crucificaran con la cabeza hacia abajo. Digno de ocupar el maestro. Eso habla de humildad, tratamiento que este hombre tuvo de parte de los años a través de su vida, de sus relaciones. Creo que eso es lo que Dios quiere de cada uno, de cuenta que tenemos que rendir nuestro carácter, nuestra vida, que tendremos que venir al Señor y decir: aquí estoy, solo soy, perdóname, hazme conforme a lo que tú quieres. Cuando entonces nuestra vida comienza, hemos hablado también de que es la base de las relaciones humanas, de la relación congruente de carácter. Si no tenemos un carácter rendido por A o por B, estaremos dando que no somos ni pertenecemos, ni que le hemos permitido ese trato directo. Fallamos y por eso afectamos mal el nombre del Señor y por no quiere creer en el liderazgo, porque plenamente nuestra vida al Señor. En primer lugar, podemos ver que Samuel, excepcional para como cualquier otro líder, comenzó su vida como un hombre de habilidad, porque de la noche a la mañana todos tenemos, y este hombre tuvo un comienzo joven. Gloria al Señor. Este hombre comenzó su vida muy joven. Su capacidad de influir en la vida de los demás creció a lo largo del tiempo, pero a escucharlo también cuando todavía era un niño, estableció como una voz creíble, retuvo ese nivel de influencia. La Biblia habla de él. En este libro dice: mantuvo la unción y la todo el tiempo que vivió, todos los días. También ese de su nacimiento vino de una oración de y entregó su vida. Usted, donde esta madre manifestación, había rivalidad, había envidia, y eso de ver en la palabra que eso no le permitía poder
su corazón, se entregó todo de allí. Esa rivalidad, ese sentimiento, ese celo, esa envidia y esa murmuración y eso que no. Por eso mal y vista mal por el sacerdote del momento que había logrado ir a la... Dios la había visto, se gozó de ella, el arrepentimiento. Ella vio que en el momento que esa era el motivo, ese era el por la cual no podía dar fruto, no podía concebir, y entonces arrojó eso. Y cuando el sacerdote habló y le dijo: digiere tu vino, y ella le dice: no tenga a tu sierva como una mujer ebria, una mujer impía. Yo no soy impía, yo he venido aquí atribulada y he venido para rendirme, y le he entregado mi pena y mi causa al Señor, y estoy aquí esperando que Dios haga algo en mí. Entonces el sacerdote le dice: ve en paz, y el Dios Todopoderoso, a quien ha venido a clamar, le otorgue hoy tu petición. Dice que se levantó y comió, porque no había comido, y no estuvo más triste. Y no estuvo más triste. Ella vino y le permitió a Dios que hiciera algo, que sacara del corazón, que rompiera la amargura, que lo arrancara y le permitiera entonces la mujer que él quería. Y además le dijo: hijo varón, te lo dedicaré, no será para tu servicio, será para tu gloria. De ilusión, digo, con ese varón, no, será para que él te sirva en tu casa todos los días de la vida. Y le otorgó Dios lo que pidió. Eso es lo que Dios anda buscando de usted y de mí. Si queremos cosas grandes en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros alrededores, si queremos cosas grandes en nuestra ciudad, en la vereda, en el corregimiento, en la ciudad donde estamos, si queremos cosas grandes para esta nación y para cada una de las naciones donde cada uno de mis oyentes pertenece, entonces hay que rendir su corazón, hay que entregar el corazón, hay que arrancar la rapiña, hay que arrancar el egoísmo, hay que sacar la envidia, hay que sacar los celos, hay que sacar la murmuración, hay que sacar todo ese rivalismo, hay que sacar ese resentimiento y permitir que el Espíritu Santo trabaje en lo profundo, trabaje en nuestro carácter y nos comience a hacer instrumento fructífero, instrumento que honren su nombre, instrumento que glorifiquen su nombre, instrumento que le den gloria a su nombre, instrumento diferente. Porque lo que Dios busca no es que sigamos igual, es que marquemos la diferencia, es que seamos hombres y mujeres de verdad, gente rendida, gente entregada, gente de visión, gente con propósito, gente comprometida, gente consagrada, gente que vive para Dios, que provoca la presencia de Dios, que donde está Él. Aleluya. Así que
este fue especial desde su nacimiento, porque fue el resultado de una oración, de una vida que se puso a los pies del Señor. Cuando era un niño, desde muy niño estuvo bajo el liderazgo, el cuidado de Elí, que era el sumo sacerdote y fue de Israel. El primer relato que tenemos, que la Biblia nos habla como un hombre que comenzó a hacer la diferencia ante los demás, siendo solo un niño, y que comenzó a mostrar que no era lo mismo del momento, que no era lo mismo que los jóvenes que servían al Señor, entre comillas, en el altar, que pensaba diferente y que era distinto y que había de verdad tenido un encuentro con Dios. Es cuando le comunica Samuel a Elí la profecía o la palabra que recibió acerca de él y la familia del sumo sacerdote. Amén. Mientras Samuel crecía, su autoridad aumentaba. La Biblia nos dice, y Samuel creció, y Jehová fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando el Señor le llamó, el Señor le dio un mensaje para que se lo transmitiera a su líder, a su mentor, a quien cuidaba de él como prácticamente niño, adolescente que era. Y aquí iba la primera prueba, hasta donde él tendría el valor, la valentía y la veracidad para no decir otra cosa que no fueran las palabras que Dios le había entregado a él para que las llevara a su líder. Y se las dijo tal y conforme el Señor se las había entregado. Y eso es prueba, la primera prueba de que era un niño dispuesto a servir a Dios sin importar las consecuencias por entregar el verdadero mensaje. Porque hay quienes reciben y hemos recibido el verdadero mensaje, el evangelio que cambia, que transforma, que hace nuevas criaturas, que rompe las cadenas, que liberta al cautivo. Pero en su gran mayoría de los que se dicen ser testigos y predicadores del evangelio, les da temor, miedo, y no se atreven a decir la verdad a quien hay que decírsela, y cambian esa verdad y buscan cómo aguarla y cómo simplificarla y cómo que no llegue con el mismo efecto. Pero Samuel la recibió, y tal como la recibió, se la entregó sabiendo que era su líder. Aleluya. Esto comenzó a poner a Samuel en una posición verdaderamente única antes de Cristo, ya que Samuel es la única persona que ejerció los oficios: 1, profeta; 2, sacerdote; y 3, juez. Y la gente lo escuchaba no por su posición, sino por su ejemplo, por su entrega, por su veracidad, por la exactitud en el mensaje. Hay mucha gente que quizás nos escucha por la posición, o por el título, o por el nombramiento, pero este hombre
No sirvió allí por una posición, ni por un título, ni por un nombramiento. Sirvió por vocación. Sirvió porque se dio cuenta que él había sido pedido por su madre y que se lo había dedicado a Dios desde antes de nacer, y había dicho: lo quiero para que te sirva en tu casa todos los días que viva. Entonces él no está aquí porque tiene una posición, él no está aquí porque tiene un nombramiento, él no está aquí por ostentar un lugar, está aquí por vocación, por llamamiento divino, porque lo siente, se siente comprometido. Para esto el Señor me trajo, para esto el Señor me ha dado este privilegio y esta responsabilidad. Debo decir la verdad. Dios le indicó que ungiera a Saúl como rey, e inmediatamente se dispuso a hacerlo, dejando ver con esto que él no estaba aferrado a una posición, sino a servir y agradar a Dios. Amén. Como juez de Israel, Samuel era el líder más visible. Sin embargo, entregó su autoridad civil y militar a Saúl cuando Dios se lo ordenó hacerlo, y honró a Dios al obedecer. Honró a Saúl públicamente también al colocarle delante del pueblo como rey. También lo honró el día que lo ungió, reservándole una comida especial y un lugar exclusivo en la mesa. Lo honró. No demostró nada en su corazón. Se dio cuenta que era Dios que había escogido a ese hombre. No tenía anhelo de otra cosa que no fuera hacer la voluntad de Dios. Eso lo puede ver en primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 22 al 24. Este hombre, cuando convocó, por ejemplo, al ejército, a los guerreros de Israel para la batalla, ellos salieron y pelearon. Cuando llamó al pueblo al arrepentimiento, el capítulo 7 nos dice que ellos se arrepintieron. Y cuando les presentó, llamó al rey y lo presentó este vino. Gloria al Señor. Fue el hombre de mayor influencia en su generación. Cuando murió el pueblo, que en la Biblia lo dice ahí en el capítulo 25 del primer libro de Samuel, verso 1, cuando él murió, sabían que habían perdido a un verdadero líder y a un gran hombre de Dios, a un gran intercesor. Ellos sabían que lo habían perdido. Ahora, ¿cómo, en segundo lugar, cómo crecer y ser creíbles? Los líderes deben escuchar a Dios antes de pedir que otros los escuchen a ellos. Antes que el pueblo escuchara a Samuel, él antes había escuchado a Dios. Porque si usted no oye a Dios, ¿qué le va a decir al pueblo? ¿Por qué quiere que le escuchen otros cuando usted no ha tenido tiempo, ni ha querido, ni ha entendido que debe dedicarle y darle prioridad a escuchar la voz de Dios? Debemos aprender nosotros de Samuel cómo estar en la mejor disposición de oír la voz de Dios y quererla obedecer. Porque allá en el capítulo 3, verso 10, que dice: habla Jehová, que tu siervo oye. En el original lo que está diciendo: habla
a tu siervo, porque él quiere obedecer tu voz. Inmediatamente, él no sabía distinguir mucho quién le estaba hablando, quién lo estaba llamando. Pero cuando fue guiado por el sacerdote, él fue y se dio cuenta que tenía que obedecer, y que si Dios le hablaba, no era simplemente para tener eso un récord o escrito como un recuerdo las veces que Dios habló, la primera, la segunda, la tercera, y ahí pasó todo. No, él sabía que si Dios le habla al hombre, no es para entretenerlo, sino para que éste le obedezca, para que éste le agrade, para que éste haga conforme él se lo pide. Como líder, nunca deje de hacer lo recto delante de los ojos de Dios. No importa lo que requieran sus otras responsabilidades. No importa los compromisos, no importa lo que tenga que hacer. Nunca deje de hacer lo recto. Nunca deje de oír al Señor. Nunca pierda la posición de siervo. El siervo tenía que ir de madrugada, antes de aclarar el día, levantarse e ir y sitiarse al lado de la puerta de la habitación de su amo. ¿Cuál era el propósito de venir a quedarse allí? De que cuando su amo lo llamara, él dijera: heme aquí. Por eso el salmista dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Esperaré qué? Que le ordene, que le diga lo que tiene que hacer. Pero antes hay que llegar. Antes de que esa voz se escuche, usted tiene que estar ahí a los pies, tiene que estar a la puerta, tiene que estar sensible, tiene que estar despierto y tiene que estar anhelante de oír esa voz de Dios. Y solo el siervo puede hacer esto. Los demás no, solo el siervo. Por eso no importan las ocupaciones, no importa lo que tenga que hacer en otras áreas, nunca deje de hacer lo recto, nunca deje su lugar único para Dios, nunca se salga de allí, nunca se salga del altar, nunca se salga de la comunión con Dios. No importa otras responsabilidades, primero es Dios, para que usted mantenga frescura, para que usted mantenga oxigenado, para que usted se mantenga lleno, para que usted pueda, como Samuel, vivir ungido todos los días. Hay que mantener el lugar. Aleluya. Una postura correcta debe ser callar y oír. Es esencial para aprender a reconocer la voz de Dios. Santiago dice en el capítulo 1, verso 19: amados míos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Amén. Gloria al Señor para siempre. Cuando Dios le habló a Samuel, era un niño acostado en el silencio en medio de la noche. Aún entonces Samuel no reconoció al principio que la voz pertenecía a Dios. Necesitó de un consejero, de una ayuda, de un orientador que tuviera más sabiduría y más experiencia para que le indicara lo que tenía que hacer. Y este fue Elí,
que le indicó lo que tenía que hacer para poder comprender quién era el que se comunicaba con él. Le dice: ve, acuéstate, guarda silencio, y si vuelve a llamarle, responde y di: habla, que tu siervo oye. Oye bien, habla, que tu siervo oye. Debe estar sumiso y en silencio para poder oír bien, prestar los sentidos para poder entender el mensaje. Uno puede oír, pero no entender. Puede entender algunas cosas y otras no. Por eso cuando uno va o viene al templo o viene a un evento, uno tiene que prestarle atención y tratar de ubicarse donde uno pueda oír bien. Y estar atento y no dejarse distraer, porque usted ve que hay gente que se distrae y que están ahí, pero que si en este momento alguien los llama, se levantan o se cansan y se van por allá y dan una vuelta y a la media hora llegan. Y luego salen allá y dicen: estuvo bueno el mensaje, ¿no? Pero ellos realmente no supieron lo que pasó. Su alma no fue ministrada. O tal vez usted se queda ahí sentado, pero mientras el predicador habla, abunda en la palabra, entonces usted está por allá negociando, está en una travesía, está por allá llegando a otros lugares, y mientras el mensaje pasa, usted no es ministrado. Y por eso usted se da cuenta que hay personas que después de una administración se quedan como diciendo: ¿y por qué gritan? ¿Y por qué corren? ¿Y por qué la gente hace eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y estaban ahí, pero no sabe lo que pasó. No sabe por qué este llora. No sabe por qué aquel dice gloria a Dios. No sabe por qué levanta las manos. Porque están distraídos. Porque no están atentos al mensaje. Elí le dice: la clave, hijo, es estar atento. Y si le vuelve a hablar, dile: habla, que tu siervo está atento, que tu siervo quiere oír para obedecer. ¡Aleluya! Pero usted puede ver que uno ve que basándose en las frecuentes ocasiones en que Samuel oyó la voz de Dios, como adulto, es claro que aprendió a identificar, a escuchar y obedecer la voz de Dios. Por eso cuando fue a ungir a David, parece que hubo algo que no entendió bien. Y cuando vio al primero, dijo: aquí delante de Jehová está el ungido. Y el Señor le dijo: no, guarda tu aceite, guarda tu redoma, no se acelere, coja esto con calma, esto no es de carrera, esto no es del que corre, esto es del que Dios tiene misericordia, esto no es de frente grande, esto no es de presencia, esto no es de título, esto es de llamamiento, esto es de voluntad de Dios. Esto no es de apariencia, esto es de llamamiento, de escogencia divina. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Los líderes suelen por lo general ser personas muy ocupadas. Pueden verse fácilmente atrapados en la actividad de sus obligaciones. Si usted es un líder, esa es la razón por la que es importante apartar tiempo para callar, para escuchar la instrucción de Dios. Los líderes necesitan pedirle a Dios
que le dé el oído de Samuel. No se deje atrapar. No esté corriendo para un lugar y para otro. No diga tengo que ir allí, tengo que ir allá, tengo que correr allí. Usted corre para todas partes, pero ¿dónde está tu intimidad con Dios? ¿Dónde está tu silencio frente a la presencia de Dios? ¿Dónde está tu vida de altar y tu vida de rendición? ¿Está escuchando? ¿Tiene oído para Dios o tiene mucho afán? Hay que pedirle al Señor que nos ayude a estar quietos y a esperar lo que Dios quiere que hagamos. Aleluya. En tercer lugar, cada líder debe estar cerca de Dios. Cuando Samuel escuchó la voz de Dios por primera vez, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Era un buen lugar para estar, pues esa ubicación era la más cercana a la presencia de Dios. Amén. Que una persona podía tener en aquellos días. Solo el sacerdote podía entrar en aquel lugar, al lugar santísimo, una vez al año. Pero qué privilegio para Samuel, que pudo poner su cama cerca del arca, cerca de donde estaba la presencia del Señor, cerca donde se adoraba, cerca donde se ofrecían continuamente sacrificios. Si usted quiere convertirse en una persona a la que los demás escuchan, familiarízate con Dios, conéctate con Él en forma coherente y crecerán las posibilidades de conectarse con los demás. Aleluya. Si no existe esa relación directa, entonces no hay tal conexión. La Biblia dice en Proverbios 10, el versículo 21, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por la falta de entendimiento. Está diciendo que los labios del justo apacientan a mucho. Los labios del justo tienen palabra, tienen consejo, tienen sabiduría. Hay una enseñanza cada vez que aquellos pueden abrir su boca. No abra su boca por abrirla. No hable pamplina. No hable cosas incoherentes. No hable para divertir a los demás. Dios no te llamó a ser un cómico. Dios te llamó a predicar el mensaje. Dios te llamó a redarguir con la palabra. Dios te llamó a ir más allá. A veces nos podemos preguntar, ¿cuál es la medida más grande de un hombre con credibilidad? Yo le puedo decir que es el sometimiento a Dios y a su palabra y a la autoridad delegada. Mire usted la vida de Samuel. Sometido a Dios, sometido a su palabra, pero sometido a la autoridad delegada para él. Gloria al Señor, amén. La mayoría de los líderes no les gusta que los dirijan, y más cuando tienen cierto trabajo, cierta trayectoria. Quieren hacer lo que a ellos les parece. No admiten que haya otro sobre ellos. Eso no es credibilidad. Eso es orgullo.
Eso es soberbia. Entre más Dios nos use y Dios haya hecho con nosotros, debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Que sea Dios el que nos exalte y no el hombre. Así que la mayoría no les gusta que los dirijan, quieren andar en su propio camino y no caer cerca de los límites de otro líder. Quieren estar lejos. Y sobre todo cuando hay líderes firmes, a muchos les incomoda. Aleluya. Pero nunca usted encontrará discrepancia entre las palabras o las acciones de un hombre con credibilidad. Usted no lo verá ni lo oirá diciendo una cosa y luego haciendo otra. A un hombre de credibilidad. Gloria al Señor. Porque los grandes líderes tienen integridad. Cualquier persona que muestre incoherencia de carácter no permanece en el tiempo como una voz de influencia en la vida de otros. Cuando los otros o los oyentes lo ven siendo incoherente, lo oyen sus palabras que son incoherentes con la realidad de su vida, comienzan a apartarse, comienzan a dejarlo, comienzan a decir: ya no sirve, ya no es coherente, ya no tiene credibilidad, perdió lo que había logrado, porque la credibilidad puede costarnos toda una vida, pero la podemos perder en un minuto. Aleluya. Oh, gloria al Señor, amén. En cuarto lugar, el predicador en Eclesiastés dice en el capítulo 7, verso 1: mejor la buena fama que el buen perfume. Entonces está hablando diciendo que es mejor la pureza de conducta, porque esta va ligada a la veracidad. Y Pablo dice en Efesios 4:25: hablad verdad cada uno con su prójimo. Habla de una vida recta, gloria al Señor, de guardar determinados detalles para adornar nuestra vida cristiana. Cuidado con todo lo que es contrario a la rectitud, con todo lo que es contrario a la verdad. Cuidado con aquellas cosas que parecen pero que no son la verdad, que parecen una buena doctrina pero que no son la doctrina verdadera. Cuidado con aquellos que se las dan de sabios y se las dan de que tienen revelaciones y que Dios les ha dado revelaciones, que Dios les ha hablado y que Dios les ha dado verdad, sueños y una cantidad de experiencia. Cuidado con ello, obedezca la palabra. La Biblia dice: a la ley y al testimonio, y el que no venga conforme a esto es porque no le ha amanecido. Pablo dice: tenemos la palabra profética más segura, en la cual estáis atentos, porque es como una antorcha, eso dice el apóstol Pedro, que alumbra en lugar oscuro. Es la palabra la lámpara, es la palabra el faro, es la palabra esa brújula que nos orienta, que nos guía. Y todo lo que esté en contra de la verdad, rechácelo. No importa de dónde venga, de qué fuente venga, quién está predicando, quién está diciendo. No importa, rechácela.
Aleluya. Un siervo de Dios tiene como mayor riqueza el testimonio intachable. Será su carta de presentación. Si usted lee también la palabra de Dios allá en el libro de los Hechos, el capítulo 20, verso 17, usted encuentra que el apóstol dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaba reunido, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ustedes ven aquí cómo este hombre prácticamente murió, pero el apóstol les dice que no era motivo de alarma, y oró por él y fue levantado vivo. Gloria al Señor. Pero aquí también en el verso 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por la acechanza de los judíos, y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio. Gloria al Señor, de la gracia de Dios. Usted puede ver aquí este testimonio, esta palabra. Con esto el apóstol, al hablar de su testimonio, pareciera demandar, como lo hizo Samuel, un veredicto de parte de sus oyentes. Es como diciéndoles: ustedes son los que pueden calificar mi conducta, pues mi testimonio está a la vista de todos. Y los estudios de esta carta del libro de los Hechos revelan que los ancianos de Éfeso sabían que el hombre que les hablaba no era un manipulador, no era un interesado, sino un hombre íntegro, sano en el servicio. Sabía la transparencia con que les había conducido todo el tiempo, desde que llegó hasta que se fue. Con cuánta solemnidad escucharon estos ancianos a este hombre que se despedía de ellos y les hablaba y les decía: hablen ahora, expidan el veredicto de lo que he sido durante todo el tiempo que he estado entre vosotros. Eso es importante, eso es credibilidad, eso es integridad, eso es servir a Dios para su gloria, sin intereses, sin manipular, sin buscar sacar provecho, sin aprovecharse del más débil para aprovecharse de él. No. Aquí está hablando un hombre, el apóstol Pablo, Samuel, hombres íntegros, hombres que ocuparon un sitio de honor como es el liderazgo, que lo honraron
Y todo el tiempo demostraron que sí se puede servir en medio de la maldad, de la depravación, de la corrupción, en medio de impíos, en medio de interesados, en medio de farsantes, en medio de gente manipuladora. Se puede servir con integridad. Aleluya. Aleluya. En quinto lugar, no estamos aquí para competir, estamos para servir. La eficacia del mensaje radica en el carácter del mensajero, que el contenido del mismo puede hablar mucho, pero si su carácter no es conforme a lo que dice, de nada le sirve. Gloria al Señor. Como lo expresan algunos refranes o dichos antiguos, dice: tu carácter habla tan fuerte que no puede dejar oír tus palabras. Qué terrible. La gente escuchaba a Samuel porque demostró con su vida todo lo que le pidió a los demás que hicieran. No pidió que hicieran, él hizo para que los demás hicieran. Él les dijo: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Pero me llama esta palabra: y yo he andado delante de vuestro desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno. Y le sigue diciendo, pero usted puede ver aquí el verso más adelante, el 4. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de la mano de ningún hombre. Y ellos le dijeron, él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos dijeron: así es, así es. Sus hijos no siguieron el camino del Señor, pero dice: pero yo sí he andado desde mi juventud, desde mi niñez hasta este día. No importa si tu hijo, si tu padre, si tu madre, si tu esposa, si tu esposo no quiere servir a Dios, usted honre a Dios, usted sirva a Dios. No se deje torcer, no se deje manipular por sus hijos o por su esposa mundana. Hermana, no se deje manipular porque tiene un esposo pusilánime, débil, que se acomoda a cualquier situación. No, honre a Dios, honre la palabra, honre la verdad de Dios. Y puedo decir: ahí están mis hijos, ahí está todo, pero yo he vivido delante de ustedes con integridad, con rectitud. A nadie he defraudado, a nadie le he quitado nada, a nadie le he sacado un peso prestado y no se lo haya devuelto. No he usado la predicación para manipular y sacar provecho, para decir traiga siempre para beneficio personal. Si le va a hablar a la gente, hágalo con pasión, con testimonio, con convicción de que su mensaje
debe ser vivido según sus palabras en su vida. Una razón por lo que la gente escucha a un hombre es la credibilidad. Es porque sus palabras llevan un mensaje con el potencial de cambiar la vida de otro, porque su vida ya ha sido cambiada. Esdras se propuso primero a escudriñar la palabra, a comer la palabra, que la palabra lo revolucionara, que la palabra lo limpiara él primero, que la palabra lo alineara a Dios. Y cuando estaba, entonces le dijo: heme aquí, estoy dispuesta a llevar este mensaje para que cambie la vida del pueblo. Aleluya. El pueblo tendrá mayor respeto e interés y en resultado del mensaje de aquel que no es solo como los políticos, demagogia, hablar por hablar. Y una cosa es con sus hijos y otra cosa con el pueblo, y otra cosa es con el amigo y otra cosa con el que no es amigo. Dios nos está llamando a ser transparentes. Dios nos está llamando a ser creíbles. Dios nos está llamando a ser verdaderos. Dios nos está llamando a identificarnos con la verdad. Dios nos está diciendo que este es el tiempo y que si queremos ver resultados hay que venir a Dios. Hay que rendirnos para poder tener credibilidad ante el pueblo, que no nos vean como unos charlatanes, sino como gente rendida a Dios, como gente que de verdad no use el mensaje con el propósito de manipular. Úselo para que los oyentes cambien, para que los oyentes amen a Dios, para que los oyentes se vuelvan de su mal camino. Dios pide de nosotros credibilidad. Eso es lo que está pidiendo de nosotros, que seamos de verdad, que no seamos un montón más, un grupo más, una denominación más, que seamos un pueblo que está dispuesto a adorar a Dios, a agradar a Dios, a obedecer a Dios, a honrar a Dios hasta las últimas consecuencias. Levante su corazón a Dios, si puede, sus manos y su voz, y hable con Él ahora. Hable con Él en esta hora. Permítale al Espíritu Santo que lleve esta palabra y que obre en su corazón y en su alma. Permítale que esta palabra llegue a lo profundo de su ser. Que esta palabra toque su alma. Aleluya. Oh Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que esta obra del movimiento misionero mundial, todos involucrados en tu palabra, en este lema que nos has entregado para este año, haya credibilidad. Que podamos ser un pueblo
que pongamos por obra tu palabra. Que tu palabra, Señor, ministre nuestra vida. Trate nuestro carácter. Y sigas trabajando en cada uno de nosotros para poder ser luz en un mundo oscuro a causa del pecado. Podamos seguir siendo sal en un mundo insípido. Ayúdanos, Señor, a cada uno de quienes estamos comprometidos a través del ministerio de predicar tu palabra. Cuando la hemos estado viviendo, de llevar el mensaje de tu palabra, Señor, de poder seguir predicando la verdad de este mensaje, que delante de cada congregación podamos tener credibilidad como pastores, en el hogar, en la familia, en el vecindario, ante nuestras autoridades. Señor, ayúdanos, por favor. Aquí estamos, mi Señor, oyendo la voz de tu palabra, escuchando el mensaje que en esta primer noche nos has entregado por labios de tu siervo, Señor. Ayúdanos a guardar esta palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a preocuparnos como tu siervo, el profeta Samuel, que mantuvo su credibilidad, su testimonio delante del pueblo, como el apóstol San Pablo, Señor, que también procuró por mantener un buen testimonio delante de los obreros, delante de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Cristo amado. Ayúdanos, amado Salvador, ayúdanos a poder entender tus propósitos, a poder comprender tu palabra en esta hora tan difícil, crucial, en un momento donde se necesitan hombres y mujeres que vivan tu palabra, donde se necesita un liderazgo que tenga credibilidad. Ayúdanos, por favor, Señor. Oh, ayuda a toda esta familia del movimiento misionero mundial, creyentes, líderes, pastores, esposa de pastor, presbíteros, oficiales. Ayúdanos, mi Cristo amado, ayúdanos. Levante su voz, usted que está aquí en el altar, usted que está allá arrodillado, usted que está en las gradas. Levantemos nuestra voz un momento más y digámosle al Señor que nos ayude, que se oiga la voz del pueblo, que se oiga la voz de esta congregación. Usted que está a la distancia, usted que está allá en otras fronteras, pero que Dios también ha llevado este mensaje a su vida. Todos levantemos nuestra voz diciéndole al Señor: ayúdanos a tener una vida de credibilidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Cubriendo los 5 continentes con el mensaje de la palabra de Dios. Betel Televisión, el misionero para todas las naciones.